buenas noches, hermanos. Dios les bendiga mucho. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este miércoles de enseñanza, de adorar a Dios, de juntarnos, aunque sea por este medio, y de alguna manera poder venir juntos como iglesia y ofrecer este tiempo para el Señor. Es un gozo para nosotros todos los días poder saber que tenemos una iglesia, que tenemos hermanos en Cristo que están orando diariamente por cada una de nuestras peticiones y que día tras día nos alimentamos de esa gracia, de esa bondad, de esa misericordia del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. En este tiempo vamos a tomar un momento para adorar, para exaltar al Señor, pero te invito a que cierres tus ojos, a que me acompañes en un momento de oración y podamos decir: Señor, estamos muy agradecidos de ti, estamos muy agradecidos de tu misericordia, estamos muy agradecidos de tu fidelidad, estamos muy agradecidos de que tú hayas estado y estés a nuestro lado, Señor. Y hoy venimos a darte adoración, venimos a darte honra, venimos a darte gloria, porque tú todo lo mereces, Señor. En este tiempo en el que vamos a compartir tu palabra, Señor, pedimos que tu gracia, que tu misericordia, que tu verdad nos acompañe y que podamos, Dios eterno, ser removidos por tu palabra, ser transformados, ser ministrados, Señor, por tu presencia. Que al conectarnos a este servicio en línea, Dios, podamos sentir tu presencia en medio nuestro, acompañándonos, uniéndonos, ministrándonos, y sobre todas las cosas, Señor, que tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, te honramos, Salvador eterno, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor unas alabanzas antes de ir a la palabra, y cántale con gozo, cántale con toda la fuerza de tu corazón, que tus vecinos te escuchen, que la gente que está en tu casa te escuche, y que sea un tiempo de adorar y de exaltar el nombre de nuestro Dios. Y declaramos, Señor, que todos se postran delante de ti. Con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos te adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Sí, Señor, nuestro Dios, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán. Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti, ante ti.
Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Qué bueno, hermanos, es adorar al Señor, entrar delante de su presencia, tomar tiempo para exaltar su nombre, adorarle. Yo sé que cada uno de estos momentos de alabanza, de adoración que tenemos y los que tenemos en nuestra casa constantemente, son tiempos en los que Dios definitivamente ministra en nuestra vida, ministra en nuestros corazones, porque es impresionante lo que Dios puede hacer en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros no usamos nuestros labios para quejarnos, sino que usamos nuestros labios para agradecer, para adorar, para honrar al Señor con nuestras acciones, definitivamente Dios obra a favor de su pueblo. Y hoy quiero compartir con ustedes, precisamente es una historia de esa mujer que derramó, que trajo un perfume hermoso, de un aroma impresionante, y lo derramó delante del Señor. Es la mujer del alabastro. Los evangelios la registran y es una de esas historias que llaman poderosamente mi atención, porque en este tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, es sumamente importante entender, saber que nuestra adoración a Dios marca la diferencia. Es un tiempo en el que vemos situaciones adversas, estamos viviendo situaciones adversas, hemos llorado con los que lloran la pérdida de sus familiares, hemos orado por ellos, hemos sentido nosotros mismos en nuestra casa las dificultades de la convivencia, las dificultades de las situaciones económicas que nos rodean, la incertidumbre a lo mejor, por el tema del empleo, por el tema de la manutención, de los gastos, de las deudas. Pero sabemos, hermanos, que la adoración a Dios es la que marca la diferencia entre un pueblo que a lo mejor puede estar sumido bajo toda esa presión y bajo todas esas circunstancias, pero no tienen a quien acudir. En cambio, nosotros como hijos de Dios tenemos a quien acudir. Y algo interesante que Dios ponía en mi corazón cuando preparaba el mensaje es que a veces nosotros, y voy a hablarles de mí, ¿verdad? A lo mejor muchos se pueden identificar con esto que te voy a comentar, pero en muchas oportunidades aquí en mi casa me he sentido y nos hemos sentido como familia que estamos pasando por un turbión, estamos pasando por una situación que a lo mejor nosotros no pedimos, ¿verdad? Definitivamente no la pedimos, pero que Dios nos ha permitido pasar a esta generación. Le decía yo a mis hijas en estos días que a nuestra generación y a la generación de nuestros hijos nos ha sido dado el pasar por una pandemia. Nunca nos habíamos imaginado que íbamos a pasar por una pandemia, por un tiempo de pandemia. En marzo del año pasado no pensábamos que iba a durar más de 2 o 3 meses y ya estamos casi para cumplir un año encerraditos y guardaditos en la casa. Pero créanme que en medio de todas las circunstancias hemos decidido adorar al Señor. Circunstancias difíciles, circunstancias que nos han sacado lágrimas en su momento, circunstancias que nos han acelerado el corazón, pero sabemos que en medio de la adoración a Dios está la respuesta. Y este año inicié un reto muy personal de 365 días de adoración a Dios. Que todos los días mi corazón esté decidido, aunque mi cuerpo, aunque mi mente, aunque puedan pasar circunstancias difíciles alrededor, tengo que estar convencido todas las mañanas de que ese día es y está disponible para adorar al Señor. Y por eso quiero compartirles este mensaje, porque sé que en este tiempo
todos estamos pasando por circunstancias que a lo mejor fragúan nuestra fe, que a lo mejor hacen que nuestra fe se debilite, pero es interesante saber que cuando rendimos a Dios toda adoración, toda alabanza, toda pleitesía, todo honor y reconocemos que Él es el que está bajo control de todas las cosas, seguramente Dios va a responder. Y cuando preparaba el mensaje, algo interesante que testificarles es que el Señor me decía, definitivamente sí, cuando te ha dolido el corazón, cuando te han molestado las circunstancias, cuando has pasado por todas estas cosas, yo he estado allí. Y no tienes de qué preocuparte porque voy a seguir estando allí. Y hoy es el mensaje que quiero dejarte, que sepas que Dios ha estado a tu lado y que todo lo que ha sucedido y todas las adversidades que han pasado a nuestro alrededor, Dios tiene cuidado de nosotros en medio de cualquiera de esas adversidades. Y hoy te invito a que busques allí en tu Biblia el libro de Mateo, capítulo 26. Y vamos a estudiar algunos versículos que seguramente nos van a recordar mucho de ese Dios que nos ha llamado, que nos ha ministrado, que nos ha bendecido y que ha llenado nuestras vidas. Mateo capítulo 26, versículo 1 y 2. Vamos a empezar por allí. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Interesante cómo inicia el capítulo 26. Sobre todo porque si ustedes leen el libro de Juan, capítulo 12, ustedes se van a dar cuenta que ya Jesús tenía alrededor de 6 días allí en Betania, que ahorita vamos a ver eso en el siguiente versículo. Ya Jesús hacía 6 días se había movilizado a Betania. Había ido porque le habían preparado una cena en su honor. Sus amigos, Marta, María y Lázaro, habían entrado en la casa de un hombre que había estado leproso. Y antes de estas circunstancias, 2 días antes de darse la Pascua, Jesús le dice, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y aquí vemos que el contexto general pone a Jesús en cuatro aspectos muy importantes. Número 1, Jesús está en la finalización de su ministerio. Número 2, estaba en esos penúltimos días en los cuales iba a poder compartir con los suyos. Y número 3, hace un recordatorio de salvación. El acto de celebrar la Pascua en sí era un recordatorio de salvación. Y número 4, muestra a Jesús que la crucifixión, que el momento de la crucifixión era un momento inminente. Estaba dentro de los planes de Dios que el Hijo del Hombre fuese entregado para ser crucificado. Este punto de partida es importante, ¿sabes por qué? Porque me indica a mí que todo lo que está por suceder de aquí en adelante ya estaba previsto en el plan de Dios. Nada se había quedado sin estar previsto. Es decir, ya él sabía con antesala que su ministerio aquí en la tierra estaba llegando a su fase final. Ya sabía el día exacto en el que iba a ser entregado. Además, ya sabía que él era ese cordero pascual que iba a ser entregado, ofrecido para salvación y rescate de los hombres. Y por lo tanto sabía Jesús que iba a morir con muerte de cruz y por lo tanto su crucifixión era un hecho inminente. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos el día de nuestra muerte? Yo creo que nadie sabe el día de su muerte. Y si así fuese, todavía personas que están enfermas
con algún tipo de enfermedad terminal, le dicen, no, que te quedan 6 meses de vida, te quedan 2 semanas de vida. Pero aunque los médicos digan la cantidad, nunca es una cantidad exacta. Entonces no sabemos el día exacto de nuestra muerte. Y si así fuese, la pregunta clave es, ¿qué estaríamos haciendo? ¿O cuál sería el plan trazado para eso? Para esos días que antesalan nuestra partida. Seguramente buscásemos una lista de cosas que hacer, cosas que no habíamos hecho antes. Seguramente trataríamos de cerrar procesos, de ir con quien estábamos disgustados, pedir perdón, a lo mejor tratar de conocer lugares que no habíamos conocido. No sé, hay muchas cosas que pudiéramos poner en la lista. Sin embargo, hasta el último minuto de su ministerio terrenal, Jesús sabía el plan completo y además de eso marchaba en función de que el plan se cumpliese tal como Dios lo había formalizado. Entonces, nos encontramos a un Jesús que tiene dominio completo del plan, que sabe sus últimos días, que sabe para qué está yendo a la cruz, que sabe el propósito por el cual está yendo a la cruz. Y entonces, versículos 3, 4 y 5 de Mateo 26 son esos versículos que nos hablan de las situaciones que matan la fe. Estos personajes que vamos a mencionar son esos personajes que actualmente seguimos encontrando en nuestra vida diaria y que son los que matan la fe. Y a veces estos personajes son nuestros propios pensamientos, son nuestros propios argumentos, son las personas que de alguna forma están a nuestro alrededor y que hacen que nuestra fe o intentan que nuestra fe muera. Verso 3 de Mateo 26 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 4 elementos interesantes. Número 1, estos que menciona, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo eran conocedores de Dios, conocedores de la Torá, conocedores de la ley, pero sus hechos los habían alejado de la voluntad perfecta de Dios. Y precisamente a veces podemos ser nosotros conocedores de Dios, pero nuestros hechos pueden estarnos alejando de la voluntad de Dios. A veces nuestros propios pensamientos nos envuelven y matan la fe porque hacen que nuestros hechos nos alejen de la voluntad de Dios. Lo segundo que vemos en estos versículos es que en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, allí se gestó el plan para matar a Jesús. Entonces, estos hombres no solamente con sus hechos se alejan de la voluntad de Dios, sino que sus opiniones comunes se juntan para crear muerte. Y yo sé que en este tiempo de convivencia, de vida familiar, de vida laboral, de todo lo que has estado viviendo, a lo mejor has tenido que pasar por la enfermedad, a lo mejor te has tenido que enfrentar a la enfermedad, no en tu propio cuerpo, sino en el de tus familiares, a la pérdida familiar. A lo mejor muchas opiniones se han juntado para matar tu fe, para ir en contra de los principios que Jesús ha establecido para tu vida y para mi vida. Y precisamente este tiempo es para que tú y yo podamos ver qué cosas han estado haciendo que nuestra fe decaiga, decline frente a los propósitos de Dios en nuestra vida.
El versículo 4 dice, y tuvieron consejo para prender con engaño, es decir, para hacerlo preso de manera falsa a Jesús y matarle. Y sabes que muchas veces el maligno utiliza argumentos falsos para ocultar la voz y la verdad de Dios en tu vida y en mi vida. Necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días para poder marchar de acuerdo a su propósito. Y el verso 5 dice, no durante la fiesta, algo interesante, un dato muy interesante, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y obviamente estos hombres conocedores de Dios, conocedores de la ley, pero alejados de Dios con sus hechos, necesitaban vivir de una apariencia de justicia. No nos dejemos nunca engañar con tratar de brindar una falsa apariencia. Necesitamos ser auténticos, ser genuinos. Necesitamos sobre todas las cosas mostrar a otros el día que decaemos, el día que estamos tristes, el día que estamos adoloridos, el día que no tenemos fuerza para avanzar. Necesitamos que otros también lo vean y sobre todas las cosas que Dios sepa lo que hay en nuestro corazón. Importante este contexto. Recuerda, Jesús sabía hacia dónde iba el plan, número 1. Y número 2, estos personajes estaban allí para matar la fe, para hacer menguar la fe del Hijo de Dios. Es decir, que el resto del pueblo viera a Jesús como un falso, que el resto del pueblo viera a Jesús como culpable de muerte, que el resto del pueblo viera a Jesús como blasfemo. Y muchas veces, las circunstancias que están a nuestro alrededor tienden a que nosotros veamos a Jesús como el culpable de la situación. Y en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, a lo mejor hemos lidiado. Yo he escuchado gente que me ha dicho, Jorge, estoy orándole al Señor y le pido perdón todos los días porque no quiero culparlo de la muerte de mi ser querido. Y en verdad leer un mensaje así o escuchar a alguien que te diga así cuando es muy muy cercano, tú dices, es difícil poderle explicar que Dios quería lo mejor para su papá, para su mamá, para su hermano. En medio del duelo es difícil a lo mejor explicar que Dios tenía un plan con su partida, pero Dios no es el culpable. No dejemos que nuestra fe en Dios muera por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios argumentos, por las circunstancias difíciles que estamos viviendo. No nos convirtamos en estos hombres que matamos la fe. La contraposición de estos personajes en Mateo 26, versos 6 y verso 7, lo vemos en una mujer. Me gusta mucho que esta escena se desarrolle en la forma como se da, porque es la contraposición de los que matan la fe. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, le pone más nombres, le agrega más nombres a esta historia. Pero te voy a leer tal como dice Mateo. Mateo capítulo 26 habla de los que mantienen la fe. Y dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, tenlo por allí, Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Impresionante. Fíjense dos cosas, dos personajes. Número 1, Simón el leproso. Obviamente ya no era un leproso. Obviamente este Simón ya había sido sanado, porque si no, no hubiese podido ofrecer un banquete
en su casa y tener a Jesús sentado en su mesa. Si no hubiese sido ya sanado, si no hubiese sido ya bendecido con la salud, con el milagro de Jesús sobre su vida, este hombre no hubiese podido estar en ese lugar con la gente reunido en un banquete y teniendo a Jesús de invitado en su mesa. No lo hubiese podido tener porque la ley de Moisés le prohibía a los leprosos juntarse con los demás. De hecho, le pedía que se retiraran de las ciudades y que gritaran cuando a la gente se le acercara, que ellos gritaran inmundo, inmundo, para que nadie se les acercase. Entonces, definitivamente, este Simón había recibido, había experimentado la presencia y el gobierno de Dios en su vida a través de un acto milagroso que había sido la sanidad de la lepra. Y además había una mujer. Vino él una mujer que Juan dice que era María y María Magdalena, se infiere en algunos textos, y esta mujer se acerca a Jesús y toma, detalle importante, toma un vaso de alabastro. Toma un vaso de alabastro. Importante decir el lugar donde estaban. Ya les dije los personajes, ¿verdad? Estos personajes son dos baluartes, porque son quien nos centra en ser personas que debemos mantener nuestra fe. Pero el lugar es impresionante. Dice Jesús, y estando Jesús en Betania. Betania tienen doble significado. Por mucho tiempo se conoció como casa de los pobres y también se conoció como casa de aflicción. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos contextos, creo que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, Jesús está en Betania. Déjame decirte que Jesús está en tu Betania y en mi Betania. Jesús está en mi casa cuando hay aflicción. Jesús está en tu casa cuando hay aflicción. Jesús está en Betania. Es un hecho absoluto. La forma en que está puesto en este texto me deja ver que Jesús está en la casa de aflicción. Jesús está presente en medio del día del conflicto. Jesús está presente en el día de la aflicción. Jesús está presente en las circunstancias difíciles que nosotros, que tú y que yo estamos experimentando. Jesús está allí. Y si tú y yo hemos experimentado la presencia y la gloria y el gobierno de Dios en nuestra vida, tal como Simón y tal como esta mujer, María, entonces necesitamos hacer lo que sigue. Necesitamos venir con un vaso de alabastro, con un perfume de gran precio y derramarlo sobre Jesús. Traer adoración auténtica, pura y de alto valor. 3 detalles interesantes que nos regala. El vaso de alabastro era un tipo de mezcla, ¿verdad? De una piedra bien de calcio, pero bien interesante, con muchos detalles, porque podía tallarse hasta con la mano, pero al mismo tiempo era resistente y se utilizaba mucho para transportar aceites, sobre todo por la versatilidad de cómo estaba compuesta, porque podía hacerse polvo y luego compactarse con la mano, tal como la arcilla, y volvía a solidificarse. Y entonces le ponían, así como esas capsulitas que utilizan las mujeres que trae aceite adentro y que esas ampollas que se ponen para el cabello. Así se sellaba totalmente el vaso y para poderse aprovechar el aceite que estaba dentro había que quebrarlo. Por lo general se le hacían agujeritos para sacarlo poco a poco, ¿verdad? Y se le ponía una especie de boquilla para poder vertir el aceite. Sin embargo, esta mujer, dice en la versión que cuenta Juan,
dice que rompió el vaso, lo quebró, porque no quería darle un poquito de aceite para ungir a Jesús, quería darlo completo. Dice además, la versión de Mateo dice que era un perfume de gran precio, y sí lo era. De hecho, el vaso de alabastro, que en Juan capítulo 12, versículo 3, usted va a encontrar que este vaso pesaba 1 libra, y 1 libra representa aproximadamente 454 gramos, es decir, era un vaso de 16 onzas, era un buen vaso, ¿ok? Y además de eso, no solamente por el contenido y por el tamaño, sino también por el peso de la piedra, era un buen vaso de buen material. Ya eso lo hacía costoso, porque no era algo que se fabricaba en Israel. Además de eso, el perfume que contenía, dice Juan capítulo 12, verso 3, que era de nardo puro. Y el nardo es un tipo de flor que es muy aromática, tal como el jazmín y otras similares, pero tiene una peculiaridad, que el aceite se extrae no de la flor, sino del tallo. Y es una flor que no se siembra por semillas, sino que se siembra por bulbo. Y que se tiene que sembrar en cierta temporada del año para poderse recoger a buen tiempo antes de que llegue el invierno. Entonces, era una flor, primero, en este caso no se daba en Israel, no se daba en Betania, era una flor importada desde la India, y era una flor que se necesitaban para esa cantidad, para 16 onzas, para llenar un vaso de 16 onzas, se necesitaba aproximadamente unos 70 tallos de esta flor para poder extraerle, tras todo un proceso de perfumería, extraer el aceite más puro de nardo. Estaba valorado, y lo vamos a ver más adelante, está valorado en mucho dinero. Pero esta mujer decidió romper el alabastro, quebrarlo completo. Ya no lo iba a utilizar para otra cosa, lo iba a utilizar solo para Jesús, y derramar todo el perfume. Me encanta la escena como lo describe también Juan, porque me gusta como lo dice Mateo, porque Mateo lo ve desde una posición de Jesús como el rey, por eso pone la unción desde la cabeza, pero Juan lo relata desde la visión de Jesús como el Hijo de Dios, como el siervo amado, ¿verdad? Y entonces pone que fue derramado sobre los pies, y allí con el cabello de la mujer enjugó sus lágrimas, y el aceite enjugaron los pies del maestro. Y no es que se contradicen las dos escenas, es que se complementan, porque me hace recordar el verso en el Salmo que dice que unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿verdad? Y luego aquel otro versículo que dice que desciende por la barba hasta la barba de Aarón. Es decir, era una unción sacerdotal, porque nuestro sumo sacerdote, a diferencia del otro sumo sacerdote que en los versículos anteriores estaba reunido para ver cómo matar a Jesús, nuestro sumo sacerdote estaba en ese lugar para mostrarse como Salvador de la humanidad. Y entonces esta escena es una escena de adoración auténtica, de adoración pura, de adoración de alto valor. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Me gusta que diga sentado a la mesa. El detalle de estar sentado a la mesa es porque los hijos de Dios, los que mantienen la fe, saben cómo y dónde adorar. Y tienen a Jesús sentado a su lado, sentado en la mesa de su casa. Tiene un lugar privilegiado Jesús en nuestro hogar. Tiene un lugar privilegiado Jesús en tu hogar. Cuando tú y yo sabemos que la adoración, que traer la mejor adoración a Dios es lo que puede cambiar las cosas.
necesitamos mantener la fe. Necesitamos, sí, es verdad, habitamos en casa de aflicción, pero no habitamos solo en casa de aflicción. Jesús está en la casa de aflicción. Sabemos además que Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Sí, hermanos, si yo te testifico todas las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, no nos acabamos un día, 2 días, 3 días para yo poderte decir todas las grandes cosas, a pesar de estar en casa de aflicción, que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha guardado. Y oro al Señor todos los días para que su cobertura no se agote en medio nuestro. Pero Dios nos ha guardado. Y cuando experimentamos la presencia y el gobierno de Dios en nuestras vidas, las cosas son diferentes, las cosas son distintas. Dios tiene el control. Así que, hermanos, así como los fariseos, los escribas, así como el sumo sacerdote eran los que mataban la fe, así también existe y necesitamos reforzar esa actitud en nuestra vida, como el de Simón el leproso, el de María, y traer una adoración auténtica y genuina delante de Dios, porque esto mantiene nuestra fe. Otra escena dual que vemos aquí en este relato, hermano, es en Mateo 26, versos 8 y 9. Nos encontramos con otros personajes que en este caso niegan su fe. No solo se trata de matarla, sino de negarla. En este caso, los discípulos. Los discípulos, dice el verso 8, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y el verso 9 dice, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Interesante. La voz de la traición. La voz del que se enoja a pesar de haber convivido con Jesús todo un ministerio. Básicamente el texto lo aclara Juan en capítulo 12, verso 4 al 5, lo aclara. No, esto de que los discípulos se enojaron, no, a lo mejor es un plural, ¿verdad? Pero básicamente el que más se enojó, dice Juan, que fue Judas. Juan lo señaló de inmediato y dijo, Judas fue el que se enojó y Judas fue el que hizo referencia a esto. Y de hecho, dice, Judas no es que pensaba en los pobres, sino que era un ladrón, porque él era el que llevaba la bolsa del dinero de los discípulos. Entonces él sustraía el dinero de la bolsa. Por eso fue el que supo hacer cuentas rapidito y dijo, se pudo haber vendido por un gran precio. Y Marcos capítulo 14, verso 5 dice que eran 300 denarios, es decir, lo tasó de una vez. Y en el libro de Juan lo reafirma de que sí, ¿verdad? O sea, sí le puso hasta una tasa de precios el Judas. Y 300 denarios es mucho dinero, porque estamos hablando que un obrero, que un empleado de esa época se ganaba un denario por 12 horas de trabajo. Entonces, en un día de trabajo de 12 horas le pagaban un denario. Así que 300 denarios, estamos hablando de aproximadamente un año de trabajo, de salario puesto sobre Jesús. Eso le da más valor a lo que hizo María, pero también a la queja que presenta Judas y que presenta este personaje. Es una defensa que niega su fe. Y es precisamente porque siempre nos vamos a encontrar con personas que no entienden los momentos de Dios que tú y que yo estamos viviendo. Hay personas que no lo entienden. Hasta tú mismo y yo mismo podemos ser para nosotros mismos esos que no comprendemos el proceso y el momento que Dios está tratando y que en el que nos está moldeando a nosotros. Necesitamos no negar nuestra fe, sino que necesitamos ser esos que entendemos los momentos. Que a pesar de lo que vemos, estemos seguros de que Dios tiene un plan, que sabe el final de ese plan y que ya sabe que el final de ese plan es para redención y salvación nuestra. Entonces necesitamos seguir creyendo
que Él puede obrar según ese plan. A veces negamos la fe porque prestamos los oídos a conclusiones engañosas, porque valoramos desde una perspectiva humana lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Los discípulos, y en este caso Judas, estaban dándole un valor humano a un acto de fe, a un acto de adoración, a un acto divino que había sucedido con la mujer que había derramado el alabastro. Y muchas veces también negamos la fe cuando hacemos un juicio desde nuestra propia necesidad. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos acercarnos a Dios, no a la inversa. Pero como queremos que Él sea el que se acerque, que Él sea el que esté y que Él haga como nosotros queremos y de acuerdo a nuestros proyectos y de acuerdo a nuestra cosmovisión de la situación, entonces nos sentimos desahuciados y sentimos que la fe no nos alcanza. Pero déjame decirte que en contraposición a estos personajes que niegan la fe, en los siguientes versículos quiero hablarte del autor de la fe. El verso 10, 11, 12 y 13 cierran el texto diciendo: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Adorar a Dios es la mejor obra, la obra de fe que Él quiere de su pueblo, que seamos agradecidos, que aprendamos a adorarle, que aprendamos a honrarle, a pesar de lo que nuestros oídos, de lo que nuestros ojos, de lo que nuestras manos y nuestro cuerpo vean. Necesitamos adorar, hacer una buena obra. El autor de la fe, Jesús, alabó la buena obra que esta mujer había hecho. Y dice, y lo dice porque Jesús es el único que puede ver la intención que hay en nuestro corazón. El verso 11 dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros. Y a mí este versículo siempre me ha golpeado, porque yo siempre antes decía, pero ¿por qué Jesús profetizó de esta manera y diciendo que siempre iba a haber pobres, verdad? Y no tanto que Él declaró o haya determinado que existiesen los pobres, sino que sabía Dios que la humanidad imperfecta siempre iba a tener gente que necesitara. Entonces lo afirmó, más que una sentencia profética y que Él haya determinado que así fuese. Él nos afirma, hace saber que por nuestra humanidad decadente siempre habrá pobres con nosotros. Pero, y este pero me encanta, dice, pero a mí no siempre me tendréis. Y es interesante porque Apocalipsis nos dice que necesitamos buscarle mientras pueda ser hallado. Y aunque en este momento Jesús, en este texto Jesús lo está diciendo porque se acerca a su muerte y lo que está es afirmando lo que ya había dicho antes, que ya Él estaba para la sepultura. En este tiempo que nosotros estamos viviendo se acerca la venida de Cristo, se acerca la venida del Señor. Y tú que me estás escuchando, que todavía no te has decidido por Jesús, déjame decirte que Dios ha permitido todo este tiempo y ha tocado la puerta de tu hogar y ha tocado la puerta de tu familia y te ha permitido estar viendo este tipo de mensajes a través de las redes sociales, porque está tocando la puerta de tu corazón, está tocando la puerta de tu casa, quiere estar sentado contigo a la mesa, quiere que seas uno de esos que reconoce los milagros y las maravillas y los prodigios que hace en tu vida. Pero además quiere que le busques. No todo el tiempo le tendremos. Y efectivamente hay que buscarlos, hay que buscar a Jesús mientras éste puede ser hallado. El versículo 12 dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Nuestra adoración a Dios da testimonio de su obra. Y esta mujer, aunque no sabía, a lo mejor no estaba al
100% al tanto de que ese plan era verdadero y que así se iba a llevar. Jesús estaba seguro que él iba a morir en la cruz, pero la gente que estaba alrededor lo terminó comprendiendo, dice Juan, que lo terminaron comprendiendo mucho después de la muerte de Jesús, lo que él había dicho en este momento, que estaba preparándose para la sepultura. Pero resulta que esta mujer con su adoración dio testimonio de la obra perfecta de Jesús. Y cuando tú y yo presentamos adoración a Dios, adoramos a Dios, agradecemos a Dios, alabamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, estamos dando testimonio de su obra. Y la gente va a decir, está en casa de aflicción, pero no ha dejado de adorar al Señor. Está en casa de pobreza, pero no ha dejado de adorar al Señor. Está en Betania, que es lo que significa, pero no ha parado de ofrecer el perfume más caro, el mejor de los perfumes para exaltar al Señor. Y el verso 13 dice, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer, lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús selló este acto de fe como un recordatorio. El autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12, que Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Yo te invito que hoy tú puedas cerrar este momento conmigo y puedas decir, Jesús, tú eres el autor y el consumador de la fe. Y allí donde tú estás, que tú puedas decirle, Señor, hoy me acerco ante ti, yo sé que tú eres el autor y el consumador de la fe. Sé que eres un Dios incomparable, un Dios que hace milagros, que hace prodigios, que hace señales. Que podamos cantar juntos esta canción y que tú le puedas decir, Jesús de Nazaret, hoy es el día en el que me quiero encontrar contigo, Señor. Hoy es el día en el que quiero darte todo lo que soy, todo lo que tengo y poderte rendir ante ti, rendir mi vida delante de ti, Señor. Si es primera vez que tú escuchas un mensaje como este, que tú puedas decir allí donde estás, Señor, hoy te entrego toda la adoración, toda la canción es para ti, Señor. Es cautivado con tu amor. Dile, eres Dios eterno. Dios incomparable. Mi Salvador. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres justo, solo tú eres verdadero, Dios. Dile, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, dile, es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno. Solo tú eres bueno, Señor. Dios incomparable. Eres tú.
Nunca nos separaremos, Señor, de tu gran amor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu paz, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay nadie, nada ni nadie como tú, Señor. Gracias porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Y en esta hora, si es primera vez que tú escuchas un mensaje como este, yo te voy a invitar a que tú repitas conmigo una oración y que le digas: Señor Jesús, en esta noche agradezco tu gracia, agradezco tu amor, agradezco tu perdón. Pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que tú me salves, que tú me perdones, que yo pueda encontrarme contigo y que pueda ser tu hijo. Espíritu de Dios, te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Oro por todas las personas que han estado escuchando este mensaje, que lo han estado viendo. Oro por cada hermano de la iglesia. Oro por cada familia, Señor, para que en tu nombre traigas, Dios, a la casa de aflicción, traigas tiempos de regocijo, de gozo, de paz. Que traigas tiempos de adoración donde puedan las familias encontrarse contigo, donde podamos todos como familia encontrarnos contigo, Señor. Que tú traigas bálsamo, Señor, un bálsamo medicinal sobre cada uno de los enfermos, Señor. Que envíes saeta de salud sobre cada una de las personas, familiares, amigos, vecinos que están en la lista de oración del ejército de salvación. Señor, que seas tú ministrando de tu sanidad, de tu obra, Dios, de resurrección sobre sus vidas. Agradecemos tu presencia, agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu amor y confiamos en ti. Creemos en ti, estamos seguros de que tú tienes todas las cosas en tu mano. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Si has escuchado este servicio, si es primera vez y has hecho esta oración con nosotros y has estado en todo este tiempo, te pedimos nos contactes a través de las redes sociales de la iglesia y que puedas entablar una conversación con nosotros. Queremos contactarte, queremos conocerte, queremos seguir orando por ti y queremos de alguna manera darle seguimiento a esa vida de crecimiento espiritual que a partir de hoy comienza en tu vida. Y para el resto, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Les envío un saludo fraterno de mi casa, de mi esposa, de mis hijas, de mis padres, de mis suegros. Les envío un fuerte abrazo, una bendición para todos ustedes, orando siempre por ustedes y les pido que nos mantengan en sus oraciones también. Y les invito a seguir conectados en todas las actividades de la Iglesia Aposento Alto, en todas las actividades en línea que estamos desarrollando para que el Dios de paz y de gracia nos siga manteniendo unidos, sirviéndole al Señor. Les bendigo mucho y les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga.